Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas con 18 minutos, 17 con 18 minutos, ya le puedo ver a Fernando Casado. Qué gusto, Fernando, verte a los tiempos. Muy ¿Qué buenas tal, Joaquín? tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. ¿Cómo te agarró esa pandemia? ¿En Bueno, dónde? encerrado, ¿no? En Quito estuve completamente clausurado durante los 3 primeros meses, ¿no? Ajá. Sí. Bu- Bueno, mientras tanto, mientras todos los ecuatorianos, Fernando, hemos pasado encerrados estos últimos meses, en el Ecuador ha pasado de todo y en el mundo también, pero en el Ecuador muy especialmente. La coyuntura sanitaria y la coyuntura política que vive actualmente el país es realmente grave. Y yo decía al inicio del programa, Fernando, que hemos tocado fondo, una crisis moral tremenda, sin precedentes, una crisis económica que ya no da más, que ya no soporta más, y una persecución política también sin nombre. Y justo voy a iniciar este diálogo contigo, Fernando, preguntándote qué piensas sobre este escándalo que se desata, no ayer, lo sabíamos, era un secreto a voces, sobre el reparto de los hospitales, y de pronto aparece la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dice que los chats de Mendoza no son reales y que ahí no se comprueba ningún delito y todo queda feliz. No ha pasado absolutamente nada en este país. Mientras que en otros casos, por un Twitter o por un libro o por cualquier cosa, metieron presos, los persiguieron, los anularon políticamente y los siguen persiguiendo. Es una realidad al revés en el Ecuador. Te pido una reflexión sobre esto y discúlpame por haberme alargado en la introducción. Nuevamente, No, bienvenido. no, para nada, Washington. Más bien agradecer que esto sea un diálogo, ¿no? Ajá, Bueno, y a medios de comunicación que son quizás los únicos que mantienen la pluralidad en el país, pues les acosan y los hostigan intentando apagar su voz y su señal, como ocurre con Radio Pichincha. Bueno, sí, estamos en una situación muy grave. Yo no diría que hemos tocado fondo, ¿no? Porque Washington, ahí aparece de repente la ley de Murphy. Cuando pensábamos que estábamos mal, todavía fuimos más abajo y estuvimos peor. ajá. Yo creo que lo que está ocurriendo es un escándalo, pero tampoco sorprende, ¿no? Creo que este reparto en el que la articuladora sería María Paula Romo, que hemos visto articulando y de alguna forma también siendo el enlace entre el gobierno y la Asamblea Nacional, hablando con una gran cantidad de políticos, probablemente ella sea el artífice de haber logrado en gran medida ese apoyo que recibe de todas las derechas el gobierno de Lenín Moreno para sustentarse, porque es el único motivo por el que el gobierno de Lenín Moreno, con la bajísima popularidad y con el nefasto papel que está desempeñando en la gestión económica y en la gestión política y administrativa del país, está todavía allí. De alguna forma, este es un gobierno de transición que se ha dedicado a hacer un trabajo sucio que alguien tenía que hacer y que, dado el altísimo coste político, solamente alguien que de alguna forma se decidiera hacer el harakiri llevaría a cabo. Por lo tanto, plataformas con un nivel de consolidación distinto como el Partido Social Cristiano o personajes como Lasso nunca lo habrían hecho, les habría sido mucho más difícil hacerlo debido a que tienen una visión más largoplacista y no tan inmediata como el actual gobierno. Creo que de alguna manera la artífice de haber logrado esos apoyos en distintos momentos que han sostenido al gobierno y las negociaciones ha sido María Paula Romo. Podíamos verla muy frecuentemente hablando con distintos asambleístas en la Asamblea Nacional y ahora, pues de alguna forma, lo que sale a la luz es cómo se daba de una manera pues bastante ruin el reparto de lo que serían los negociados del sector público por parte de esta señora. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque además esto es una especie de bola de nieve que va a tener una grandísima cantidad de repercusiones, ¿no? Y tengamos en cuenta que ya estamos en la lógica electoral y que esto va a tener una serie de costes probablemente a muy corto plazo. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que personajes que jugaron nefastos roles también durante este tiempo, hablando de la persecución, como por ejemplo la fiscal, podría haber jugado ahora un rol pues bastante ecuánime al haber iniciado unas investigaciones en contra de la ministra de Gobierno y no lo ha hecho, pudiendo además o quemando rápidamente también su posible capital político
en un sector de la sociedad, ¿no? Porque obviamente otros sectores de la sociedad no la tienen mucha simpatía ni mucha estima. Entonces creo que va a tener una gran cantidad de repercusiones lo que está ocurriendo ahora en el corto plazo, porque después de que sean los resultados electorales, después de que cambie el gobierno, a ver qué pasa. Porque obviamente los atropellos que se ha hecho, no solamente a la Constitución, sino a los principios básicos de la democracia, creo que tarde o temprano van a tener que ser tomados en consideración, analizados, y a los culpables pedírseles responsabilidades. Entonces, creo que esto no solamente afecta a un personaje, creo que afecta a una estructura de gobierno que está posicionada en una gran cantidad de instituciones, pero no por ello podemos decir que, o debemos decir que está permeado todo el Estado, porque no es así, y esas manzanas podridas van a tener que ser sacadas del cesto. Pero este juego macabro, Fernando, que está siendo orquestado sin lugar a dudas por la ministra María Paula Romo, porque el presidente, desde mi punto de vista, es un individuo espectador. Está también esto de jugar al gato y al ratón y aparecer en un momento con propuestas que podrían inclusive dar al traste en un momento dado con el propio sistema democrático y con el propio proceso electoral. No en vano se está jugando con este tubo de ensayo al señalar que sería bueno que las elecciones se posterguen o sería bueno que voten no obligatoriamente, solo los que quieran, porque allí se están haciendo cálculos políticos y también están sintiendo este peso de lo que tú acabas de señalar. Y entonces un gobierno que no tiene que perder nada en términos políticos, hace de una vez todo para destruir al país y el sistema democrático, ¿no te parece? Claro, pero yo creo que esto es simplemente una expresión más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el encarcelamiento, la privación de libertad de muchas personas, en donde hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares que no han sido, en el caso de Jorge Glass, ni siquiera tomadas en consideración. Ahí ya vimos, por ejemplo, el ensañamiento de ciertos sectores de la sociedad a la hora de tomar castigos ejemplarizantes hacia ciertas personas. Tenemos también las reformas in extremis a última hora del propio reglamento y del sistema del Consejo Nacional Electoral, precisamente para impedir que ciertos candidatos, como en este caso Correa, pudiera concurrir a las elecciones. Hemos visto toda una serie de atropellos al sistema. Bueno, hemos visto también cómo de manera interesada ciertos casos son solventados de manera expedita y en tiempo récord, y otros duermen el sueño de los justos. Entonces, claro, ya se ha venido produciendo tenemos una consulta que nunca tuvo, una consulta popular en el año 2018, que nunca fue considerada por el órgano que hace el control de constitucionalidad. Por lo tanto, se hizo una consulta que también tenía una serie de falencias de legalidad que eran irremediables, y aún así se llevó a cabo la consulta. Tenemos unas protestas en las que se violaron una grandísima cantidad de derechos humanos, donde en la historia democrática del Ecuador no había habido tantas víctimas por la violencia del Estado, y hasta ahora han pasado por debajo de la mesa y con total impunidad. Tenemos también una persecución al único actor que tuvo una posición de dignidad y de institucionalidad, como fue la Defensoría del Pueblo, y tampoco pasa nada. Entonces yo creo que ese desmantel, y podríamos seguir, ¿eh? O sea, estos son cualquier cantidad, claro. Si nos ponemos a hacer un recuento de lo que han sido los atropellos a la Constitución, al sistema democrático y a lo que desde que existe el sistema representativo liberal es el llamado Estado de Derecho, como el Estado de Derecho más básico ha sido desmantelado. Es decir, que incluso desde una perspectiva liberal netamente, lo que está ocurriendo en el Ecuador es una auténtica aberración. Entonces, claro, los ejemplos que vemos ahora, en el que más bien un gobierno acorralado, un gobierno al final de su mandato, un gobierno que se ve con muchísimas dificultades está haciendo, es más bien pues frente a, o sea, la mejor defensa. O sea, está actuando bajo la lógica de que la mejor defensa es un ataque, y con ese ataque sigo arrasando con ese Estado de Derecho, con ese sistema democrático y de gobierno, porque como ya abrí la caja de Pandora, ya me da todo absolutamente igual, ¿no? Entonces estamos en me importa un bledo todo, y da igual que las víctimas que me lleve por delante, pues sean unas u otras, ¿no? En cualquier caso, por supuesto,
en lo que todas las derechas, la élite económica, el status quo, ha estado coincidiendo durante estos últimos 4 años, es la aniquilación de una fuerza política que es la que ven como una amenaza también a sus intereses, porque perdieron terreno político y económico durante 10 años y, bueno, sobre todo terreno político, y ven sobre todo la posibilidad de que vuelva a darse esta situación, ¿no? Y esto de nuevo me recuerda en cómo, de una manera también jurídicamente muy reprochable, se entregó el partido Alianza País a un sector de este partido, de cómo se ha impedido de manera sistemática a la que sería la fuerza viva más importante del país tener una tolda política propia con todo tipo de subterfugios que igual son de dudosa legalidad y desde luego éticamente totalmente también reprochables. Entonces, bueno, lo que nos encontramos es en un todo vale. Y sobre todo, ya te digo, como coinciden todas las fuerzas en la aniquilación del correísmo, ahí sí que nos vamos a encontrar con que cualquier medida que se pueda tomar para impedir la vuelta del correísmo al gobierno se va a tomar, porque eso es realmente la prioridad. Y de nuevo, y podríamos, o sea, y lo último ya decirte, claro, y encima, después de poner 11 muertos sobre la mesa, se deroga un decreto y ahora de nuevo, durante la pandemia, nos han reimpuesto el decreto, o sea, es absurdo todo, ¿no? Ahora, lo que no se explica, o de pronto se explica, es extraño de todas maneras, Fernando, es que los grandes medios de comunicación sigan apoyando la tesis del gobierno en medio de una campaña electoral que ya ha iniciado, y esos grandes medios tienen candidatos propios, que son obviamente representantes de la derecha, y saben muy bien que seguir apoyando al gobierno es restarles capital político a esos candidatos de la derecha. Uno no se explica por qué todavía se mantiene ese cerco mediático evidente en el manejo de la pandemia, evidente en el manejo de los casos de corrupción en los que están involucrados el presidente, la ministra de gobierno, vemos el caso de Ina Papers, la ministra de gobierno, reparto de hospitales y otros. Entonces no se logra entender, no sé si tú lo puedes leer de mejor manera, por qué sigue ese apoyo de los grandes medios de comunicación ayudando a construir o a sostener este cerco mediático. Y lo que es más, la ministra sale muy suelta de lengua a decir que este gobierno ha respetado de manera irrestricta la libertad de expresión, cuando sabemos que no es así, pues. Nosotros mismos hemos sido víctimas de aquello. ¿Cómo leer entonces esa circunstancia que abona todo este galimatías que vive el Ecuador? Yo Washington sí lo entiendo y sí creo que es la estrategia más coherente que los medios de comunicación de masas privados deberían de seguir de acuerdo a su lugar de enunciación. Es decir, aquí se trata de reimponer una agenda liberal desde un Estado que sea lo más débil posible y al mismo tiempo aniquilar al correísmo, como te decía, ¿no? Esas son las dos grandes agendas de la derecha y de sus herramientas. Y una de esas herramientas, o la más importante, son los medios de comunicación y el sistema de dominación cultural del público, ¿no? O de la opinión pública. Entonces, yo sí creo que son medidas complementarias, no son sustitutivas la una de la otra. Es decir, tú puedes tener tu candidato de la derecha al cual vas a apostar de manera descarada para que gane las elecciones en el año 2021 y este gobierno de transición al que le vas a estar eternamente agradecido porque, entre otros muchos gestos que ha tomado a tu favor, ha eliminado a tu principal competidor, que eran los medios públicos, ¿no? Simplemente los ha eliminado. Entonces, no solamente va a tener ahora mucho más dinero para seguir pautándote, que es uno de los mecanismos mediante los cuales los medios de comunicación privados obtienen beneficios directos, que es la pauta del Estado, sino que al mismo tiempo le has robado. O sea, había 15.000 lectores del diario El Telégrafo que habrán tenido que ir a algún lado, ¿no? O al menos ya hay un actor menos, que además era un actor que dependiendo del gobierno podría dar además líneas editoriales muy distintas de confrontación y poner a estos medios privados en una dificultad. Entonces yo sí creo que defender a María Paula Romo, defender todas las acciones del gobierno, pues es un agradecimiento a sus excelentes funciones como paladines de los intereses de los medios privados. Y dos, que no impiden o no opacan esas medidas de protección de los medios de comunicación a estos actores que sigan también apostando por otros
candidatos a la derecha. ¿Por qué? Porque el gobierno está tan quemado que no tiene un candidato a las elecciones. Entonces, sostener a María Paula Romo no es sostener a un candidato del gobierno, es simplemente proteger a los tuyos, mientras que tú puedes seguir haciendo tu campaña política. Porque, de hecho, los candidatos de Alianza País es únicamente una especie de ensayo para no perder el partido, porque ese partido tiene, o ese movimiento político, tiene una gran cantidad de activos que fueron arrebatados a otra fuerza política, de la cual no tienen ningún tipo de apoyo popular, pero necesitan mantener todavía esos activos. Entonces, por eso lo hacen. Entonces, realmente son complementarias las medidas de apoyo al gobierno por un lado y por otro lado apostar por tu propio candidato para las elecciones del año 2021, para que una vez hecho el trabajo sucio de transición por parte de este gobierno, ya no hay medios públicos, ya no hay subsidios, ya hay un Estado muy achicadito, ya se han levantado una grandísima cantidad de impuestos y no se tienen tampoco una supervisión estricta de la fuga de los capitales, pues entonces ya puede llegar cualquier gobierno de la derecha porque el trabajo sucio ya fue hecho. Pero no le está resultando producente a estos grandes medios y a la derecha, a la que defienden estos medios, esta contrapropaganda y esta fijación de perseguir a la corriente política que al parecer tiene las opciones de ganar las próximas elecciones, porque el pueblo ya no está comiendo cuentos. Además, ya hay otros medios alternativos que dicen la otra verdad, que dicen el otro relato, y de pronto resulta ser que lo que ellos están haciendo, Fernando, les viene como boomerang, y las elecciones la ganan precisamente a quienes quieren desaparecer. ¿Ah? No es tan, no, o sea, yo haría la misma lectura, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que puede ocurrir que estos medios tengan un éxito parcial. Ten en cuenta que la gente previamente politizada, sobre todo en un ambiente de elecciones, es un porcentaje bastante disminuido, ¿no? Nos vamos a encontrar que hasta el último día va a haber a lo mejor un 30 o un 40% de la población indecisa, ¿no? O en un margen más o menos gris. Esas son las personas que, y a lo mejor en este momento todavía son más los porcentajes de personas en esa posición de indecisión. Entonces, si nos fijamos, todavía los grandes medios de comunicación tienen una gran capacidad de generación de opinión pública y, por lo tanto, su estrategia puede tener éxito. Fíjate que, por ejemplo, cuando se han hecho encuestas, un gran porcentaje de la población, un porcentaje que a mí me resulta sorprendentemente elevado, piensa que los juicios y la persecución política contra los actores de la Revolución Ciudadana es legítima. Y eso es, obviamente, el trabajo de ese lawfare que va siempre acompañado de una guerra judicial o una persecución jurídica o una politización de la justicia, pero al mismo tiempo el mecanismo de propaganda para lograr abrir ese camino son los medios de comunicación. Entonces, en cierta medida, están teniendo éxito. Quizás no es la gente previamente politizada, que efectivamente al quedarse ese gran sector de la población sin medios de comunicación busca medios alternativos para informarse, busca radio pichincha entre lo que serían medios públicos o medios más o menos generalistas que ya existían, pero si no van a la posta, van a otros medios como por ejemplo La Colmena o como van, bueno, a la posta. A Radio La Calle, también van a la posta. A La Calle, exactamente, a colectivos, entonces creo, a voces. Entonces, está claro que hay un sector de la población que está politizado y que efectivamente no come cuentos y nunca va a comer cuentos, que ha tenido que buscar sistemas alternativos para informarse. Pero, por ejemplo, hoy en día siguen siendo millones de ecuatorianos y ecuatorianas los que ven, por ejemplo, canales de televisión como TC para ver su novela, y a través de esa novela después te colocan ciertas informaciones teleinformativos en donde hay unos niveles altísimos de propaganda. Entonces, esa gente que en principio no está tan politizada como una minoría de la población es muy vulnerable a ese tipo de propaganda. Y si después encima pues quieres convertir o reconvertir de manera completamente inconstitucional la obligatoriedad de ir a votar en voluntario, pues probablemente eso también se haya hecho pensando en unas apuestas, en unos números en los cuales saben que va a beneficiar a que la gente pues de menos recursos no vaya a votar, y que eso haga que donde está el sector más progresista o correísta pues también tenga un menor caudal de votos. Pero eso puede ser al revés, pues, Fernando. La gente que tiene ya una conciencia muy clara va a ir a votar obligatoriamente, y si hay un voto duro de un 30% y un 32%, va y vota seguro.
y a lo mejor le hace ganar en primera vuelta al candidato, en este caso de la corriente del correísmo, porque si el universo de votantes es menor, se gana con menos votos, como evidentemente se entiende. Pero en todo esto, Fernando, y esta sería mi última... A ver, dale. No, pero solamente un apunte. Eso es cierto, pero al mismo tiempo, por ejemplo, Washington, la gente que trabaja en el mundo de la hostelería, ¿no? O sea, los camareros, la gente que, los seguridad, ¿no? La gente que está trabajando como seguridad, es decir, gente, lo que sería el proletariado ecuatoriano, que es probablemente un sector de la población que Correcto. está mucho más próximo a las posiciones del correísmo, sobre todo porque ha visto la desmejora en su calidad de vida y que probablemente ese domingo a lo mejor no vayan a poder ir a votar porque tienen que trabajar y no se les va a dar el permiso, ¿me entiendes? Eso puede ser la cosa. Y ahí a lo mejor hay, pues así por lo bajo, pues 2 millones de personas, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Una última cosa. En todo este dilema está este planteamiento que es fundamental, porque resulta ser que sería la decisión estratégica para poder enfrentar la elección del 2021, que son los llamados procesos de unidad a los que se ven abocados y se deberían ver abocados los dos sectores, la derecha y la izquierda, porque ambos sectores están atomizados. Quizá en este instante aparece más atomizada la derecha, pero en la izquierda tampoco es que haya avisos de unidad. Muy bien, ahí se están dando y fuerte. Pues bueno, el sector indígena no, ya no sé ni cómo calificarlo, porque su candidato más tira a la derecha que a un sector progresista, pero esta situación también torna complejo. Las definiciones estratégicas que deben tomar estos dos sectores para captar electorado en el 2021, Fernando. Bueno, yo creo que ya lo has dicho tú, ¿no? Por ejemplo, el sector indígena yo sí lo definiría a priori como un sector progresista y de izquierdas, y si otro fuera el candidato, pues yo podría pensar en esa fórmula de la que tú estás hablando, ¿no? De buscar quizás una fórmula muy amplia en la que la izquierda concurre junto a las elecciones. ¿Recuerdas, no? La Argentina sería a lo mejor el ejemplo más cercano, en el que ya de por sí la dupla era una dupla donde Alberto Fernández había sido incluso un opositor a Cristina Fernández, y eso fue muy inteligente, pero después Felipe Massa se une a esa coalición cuando era otro factor por fuera de esa coalición y también supuestamente de centro-izquierda. Bueno, eso acá es diferente, es muy distinto poder hacer esa misma evaluación de la realidad argentina, aunque lo que se tiene que buscar es la más amplia llamada a la izquierda. Primero por lo que te digo, ¿no? Porque yo no creo que Yacu Pérez, el actual candidato de Pachacuti, sea necesariamente de izquierdas. Creo que quizás sí podría tener una cierta agenda progresista en algunas de sus... sí, en materia ecológica, ¿no? Ecológica, sí. El tema extractivismo, ¿no? Pero es verdad que después también su campaña, por lo menos si nos remontamos a la última campaña en la que él concurrió, que fue la de Cuenca, era un significante vacío, ¿no? Era, su nombre era la campaña y claro, quizás tú puedes ganar una prefectura bajo ese parámetro y sobre todo en Azuay, donde el extractivismo minero y donde el agua es tan importante, pero después cuando buscas o indagas en otras de las políticas que plantean, pues es verdad que te encuentras con que hay una agenda liberal profunda. Y eso lo podemos ver clarísimamente en cuál fue la decisión de su presidenta que después renunció. Entonces, si de repente hubiera estado al frente de esa dupla o estuviera como vicepresidente o lo que sea, un personaje como Leonidas Iza, pues ahí sí te podría yo hablar primero de que efectivamente podría haber una agenda más de izquierdas dentro de la propuesta indígena. Y en segundo lugar, la importancia de que concurrieran a las elecciones de manera conjunta. Pero lo cierto es que Yacu, por ejemplo, se refiere a Correa como el Führer criollo. Entonces, claro, alguien que te llama Führer, pues va a ser muy difícil dialogar con ellos para establecer... Imagínate. Pero en cambio, por ejemplo, Leonidas Iza, cuando vimos cómo han sido sus intervenciones públicas, se ha tenido una agenda mucho más abierta, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que esa idea de la falta de unión de la izquierda en el Ecuador no se da, porque realmente, desde mi punto de vista, y hablando en términos netamente ideológicos, el único candidato de izquierdas es Andrés Arauz. Los demás no son de izquierda. Y si hay alguno de izquierda, pues es un satélite tan marginal que, bueno, ojalá concurra dentro de una plataforma como Andrés Arauz. Pero por ahora no encuentro a nadie, desde cualquier análisis que trate de hacer, que pudiera tener cualquier tipo de similitud o semblanza con la izquierda. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en la atomización que sí se da efectivamente en la derecha? Pues en la derecha lo que vamos a ver es
que porque por mera supervivencia, ¿no? Y porque ellos, por supuesto, van a anteponer sus intereses como clase a sus intereses personales. Ya lo vimos, por ejemplo, con ese sorprendente movimiento tanto de Otto Hoffner como de Álvaro Noboa. Entonces, esa misma creo que va a ser un poco la actitud que van a ir tomando las derechas. Esto va a intentar verse desde una perspectiva más bien épica, ¿no? Vamos a ver narrativas dentro de los medios de comunicación en los que de alguna forma lo que van a empezar a retratar dentro de muy poco, cuando empiecen a salir las encuestas y de cómo sube de manera arrolladora el correísmo, es que esto es la lucha entre el bien y el mal desde una perspectiva o un enfoque apocalíptico, y donde probablemente sea Lasso, no sé, el que quede finalmente, no solamente, esto es un poco como la película donde solo puede quedar uno, ¿no? Bueno, entonces, no hay más, no tienen más. Claro, no tienen más. Entonces probablemente veremos a actores de todo tipo por todos lados apoyando a su caballo ganador. Aunque bueno, ahí también hay que ver cómo se hace la pugna y el reparto del pastel, ¿no? Porque ten en cuenta que en las elecciones presidenciales no solamente está en juego la Carondelet, también está en juego los asambleístas. Y es fundamental la asamblea, es fundamental. Claro. Y además donde tú has visto en esta última legislatura la mayor fidelidad a las siglas de su partido es en los socialcristianos, ¿no? Vimos el cisma de Alianza País, vimos también cómo, Suma es una broma, Creo también empezó con 24 no sé cuántos y acabó con menos de la mitad, con todavía una adscripción a ese partido. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una muy buena negociación entre eso Creo y los socialcristianos, porque los socialcristianos sí consideran que fuera de su feudo de Guayas es importante tener presencia en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces no va a ser tan fácil conseguir la unidad si tú no le ofreces a los socialcristianos una cuota, además una cuota mayor a la que tienen ahora, ¿no? Entonces tienes que ofrecerles una buena cuota a asambleístas. Ellos sí son probablemente el único partido orgánico que hay en el país y no van a abandonar simplemente por sus intereses de clase la presidencia y la asamblea a Lasso, ¿no? Sí, probablemente la presidencia, pero ellos son conscientes de que fuera de su feudo siempre necesitan la interlocución a nivel nacional a través de la Asamblea Nacional, porque además lo hacen muy bien. Y lo han hecho históricamente y han gobernado a través de la Asamblea muchas décadas. Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por habernos ayudado a analizar para nuestro público la situación actual del país. Será hasta una próxima. Washington, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte. Un abrazo igual para ti, hasta pronto. Son las 17:46. Nos vamos a la pausa. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.